Hola, ¿qué tal? Soy Katy Quintero y esto es Entre lo Humano y lo Divino, un podcast que hacemos con todo nuestro amor para ustedes, para nuestro crecimiento personal y nuestro acercamiento con Dios, a través de, como les digo siempre, esas pequeñas prácticas que podemos incorporar en nuestro día a día para poder tener una fe cada vez más vibrante y verdadero gozo en nuestros corazones. Bienvenidos a este espacio, soy muy feliz como siempre de estar aquí. Les recuerdo que este programa lo hacemos para la gloria de Dios y para nuestra amada Madre, la Santísima Virgen María, quien hoy me acompaña. Estoy solita y venimos con un tema maravilloso, pero al mismo tiempo es un tema, yo diría complejo, es un tema duro, pero muy profundo, y es acerca del perdón. He titulado este episodio, Dios siempre nos perdona. ¿Por qué nosotros no nos perdonamos? Esa es la gran pregunta. Y es que a veces, señores, yo pienso que el problema no está en creer en que Dios sí nos perdona, sino en no creernos perdonados. Miren la diferencia. Y es que como humanos creo que nos es difícil comprender cómo Dios puede seguir mirándonos con ojos llenos de ternura y de misericordia cuando hemos fallado, cuando hemos cometido errores terribles en contra de Él, en contra de nosotros y de los demás. Pero ahí está el Padre siempre mostrándonos su amor. Y eso es lo que vamos a hacer hoy, hablar un poquito y profundizar en perdonarnos a nosotros mismos. Este es un tema muy amplio y he decidido dividirlo en varios episodios, y en otro próximamente estaremos hablando más acerca del perdón de los demás. Cómo es esa relación con el otro. Pero hoy va a ser introspectivo. Y quiero empezar con mi oración tradicional, que como ustedes saben es la manera como nos encomendamos al Espíritu Santo en cada episodio, pidiéndole al Señor que sea Él quien guíe este espacio. Y vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, yo te invoco en este momento y te pido que hagas presencia en este lugar. Bendice, Señor, a cada una de las personas que hacemos parte de este programa, a los que estamos delante y detrás de cámaras, a los espectadores que nos acompañan y nos apoyan, a nuestros invitados que vienen con su corazón abierto a contarnos historias. Hoy, Señor, yo te quiero pedir paz, sabiduría y fuerza. Permíteme ver el mundo con ojos llenos de amor. Ayúdame a ser paciente, comprensiva, suave y humilde, para poder ver a mis hermanos más allá de las apariencias, como los ves tú mismo, Señor. Y de esa manera que yo pueda apreciar las bondades de cada uno. Cierra mis oídos de toda murmuración y guarda mi lengua de toda maledicencia. Que solo los pensamientos que bendigan sean los que permanezcan en nosotros. Hoy quiero ser tan bien intencionado y bueno que todos los que se acerquen a mí puedan sentir tu presencia, Señor. Revísteme de tu bondad y permite que durante este día yo te pueda reflejar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y ya encomendados con el Espíritu Santo, vamos a arrancar con este tema que de verdad está fuerte hoy, señores, pero muy bonito y hecho desde el corazón, desde la experiencia propia, desde lo que he venido conociendo en este caminar de la vida, y por supuesto siempre con mis guías que me ayudan a aportarle conocimiento y sabiduría a esta historia. Y volviendo a lo del perdón, creo que a veces nos cuesta mucho perdonarnos lo que fuimos, quiénes fuimos en ese momento, cómo hacemos las cosas, lo que pasó. Incluso a veces nos cuesta perdonarnos lo que no hicimos, ese error por omisión, hasta eso nos cuesta. Y es entonces cuando empieza esta humanidad a tratar de desviarnos del punto y del foco que es el error que se cometió y cómo arreglarlo o enmendarlo, y empezamos a distraernos o a ocuparnos para entonces yo así poder distraerme y olvidarme un poquito de eso que está pasando. Pero señores, las cosas que hacemos
son como esa visita nocturna, ¿viste? Que viene a nuestra mente y nos está dando vuelta en la cabeza constantemente. Incluso cuando somos conscientes, si nosotros tratamos de desviarnos de ese pensamiento, el inconsciente y el subconsciente se encargan de traérnoslo de vuelta. Y es un silencio que pesa, y pesa mucho, y no se calla. Y puede llegar a ser muy difícil para nosotros y para poder encontrar la paz. Entonces yo decía, bueno, vamos a tratar de arrancar por el principio y entender un poquito más lo que es perdonarse. No el perdón como tal, pero ¿qué es perdonarse? Y entonces me visualicé en un error que cometí en el pasado y lo que hacía era, ¿qué es perdonarse cuando yo veo a esa Katy de hace un tiempo? Y para mí, yo lo resumo de esta manera. Yo pienso que perdonarse es reconciliarse con esa Katy de lo que ella hizo en ese momento, de lo que pensó, de lo que dijo, quizás de cómo lo dijo, y tratar de encontrar ahí la paz y el verdadero arrepentimiento para poder seguir adelante. ¿Cómo me reconcilio yo? Pero aquí empiezan a jugar un papel muy importante muchos factores, y el primero es la culpa. Esta palabra que vamos a mencionar mucho en este programa hoy, siento yo que de alguna manera ha tomado una connotación sumamente negativa, pero yo creo que cuando la entendemos bien, la perspectiva nos cambia. Empieza a ser algo positivo en vez de negativo en nuestras vidas. Y ahora les voy a explicar por qué. La culpa para mí no es más que un llamado de atención. Es como literalmente una banderita roja que aparece a decirme, Katy, ojo, ¿qué es esto que está pasando? Y me está tratando de capturar mi atención para que yo piense y haga algo con respecto a eso. Desafortunadamente, no siempre lo vemos de esa manera, por creencias, por costumbres, por lo que nos han vendido, por las redes, por muchas cosas, y empezamos a pensar que la iglesia lo que busca es inculparnos, condenarnos, y literalmente convertimos la culpa en una palabra satanizada, en vez de entender que lo que la iglesia quiere es un despertar, es un llamado al amor a mí misma, al amor a Dios. Es un llamado a rectificar. Pero entonces es importante entender también de que la culpa sin acción y sin arrepentimiento nos congela. Si yo no reconozco, no veo que algo está mal, no me doy cuenta de eso gracias a la culpa, va a ser muy difícil que yo entre en un proceso de perdonarme, porque esto de perdonarse es un proceso. Entonces el primer paso es mi llamado de atención. La culpa me dice, ojo. El segundo paso va a venir entonces a yo tratar de reconocer e identificar lo que estuvo mal. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que dije? ¿Por qué dije esto? Y no se trata de buscar entonces culpables afuera. Ojo, para nada. Es todo lo contrario. Es yo ver esa acción, ese acto que no estuvo bien, mirarlo, enfrentarlo, analizarlo. Y aquí están las dos opciones muy importantes. ¿Qué voy a hacer con esto? Y arrepentirme de algo que sé que no estuvo bien. Porque cuando tenemos culpa sin el arrepentimiento, nos congelamos. Es básicamente como cerrarle la puerta al problema que te está tocando y te está diciendo, mira, esto está pasando, y tú simplemente hacerte el loco, guardar el mugre debajo de la alfombra, como digo yo. Entonces hay que entender que la culpa, cuando la comprendemos desde donde la iglesia nos quiere enseñar, se convierte más bien en una brújula en la vida para redireccionarnos cada vez que nos perdemos. Todos nosotros en nuestro día a día es muy fácil que cometamos errores. Básicamente podemos decir que pecamos constantemente, desde cosas muy pequeñas, pecados veniales, capitales, hasta pecados mortales. Pero pecamos. Es indiscutible que sucede en nuestra realidad. Entonces, esta culpa, si yo la veo como esa brújulita, voy a entender que el camino es por aquí y que me estoy saliendo, y ese no es precisamente el lugar donde Dios me quiere a mí. La iglesia lo que nos quiere decir es, ¿qué pasó aquí? Ese no eres tú. Dios te ama. Vuelve al camino. Entonces miren ustedes el valor que tiene entender la culpa desde lo profundo de Dios, que es el amor. No viene para condenarte, viene para invitarte a que, si es posible, tú no solo te arrepientas, sino que rectifiques, que confieses ese error y que puedas liberarte al final, que es lo más importante. Pero entonces, cuando esto sucede,
Así como aparece la alarma del reconocimiento de que algo no anda bien, tristemente aparece el enemigo a jugarnos con las distracciones y a tratar de darnos esas justificaciones para no asumir nuestra culpa. Una cosa que realmente a mí, de verdad, a veces digo, ¿por qué caemos tanto en esto? Y sí, lo entiendo, no es fácil, porque darse cuenta de un error requiere de mucha valentía, requiere de mucha humildad, requiere de mucha fuerza de voluntad, pero tenemos que luchar. Todo lo que vale realmente la pena en esta vida nos cuesta, y esto no es la excepción. Perdonarse, miren, hoy por hoy hablamos todo el tiempo de este backpack, de esta mochila que cargamos llenas de culpa, llenas de dolor, llenas de situaciones que a veces incluso somatizamos, porque no le estamos dando el accionar correspondiente a este tema, y es básicamente a perdonarnos. Fray Tomás Chávez, quien vino a este programa un día, nos dejó un mensaje muy bonito, y él decía, la felicidad requiere de dos cosas. Número uno, acercarse a Dios, que es el amor y el verdadero. Eso nos va a ayudar a ser felices, a tener un propósito, un camino. Y lo otro es cualquier cosa que va a estar siempre relacionada con el perdón, que de acuerdo a cada historia va a ser distinto, pero sí es verdad, y estoy de acuerdo 100% con él. Hay una necesidad siempre de perdonarnos algo que no nos deja dormir tranquilos, algo que nos roba la paz. Y a veces, en vez de hacer algo al respecto, la sociedad nos lleva por otros lados que no necesariamente son los convenientes para resolver la raíz de ese problema. Entonces, es aquí cuando yo digo, viene la sociedad y te dice cosas que ahora son, y esto es un llamado para todos, sobre todo para la gente que tiene mucho contacto con la tecnología, porque estamos bombardeados todo el tiempo con estas frases. Y viene la importancia de entender los contextos de las frases, porque empezamos a escuchar justificaciones como, por ejemplo, esta es mi vida y yo hago lo que quiera. O también habrás escuchado esto, hay que dejar fluir. Entonces, a cualquier error que yo cometo, no, es que yo estaba dejando fluir. O frases como, por ejemplo, tú no eres Dios para que me juzgues. O también esta otra, eso no está mal, yo no lo veo así. ¿Y qué tal esta que me parece, de verdad, a veces hay que tener mucho cuidado con esta? Lo que pasó, pasó. Y tú no eres Dios para juzgarme. Y yo digo, bueno, estas frases pueden ser unas frases con mucho sentido dependiendo del contexto en el que las pongamos. Pero ojo, señores, porque si empezamos a utilizar estas frases para justificar lo que hemos hecho, entonces todo tendría una justificación. Créanme, podríamos inventarnos una película mejor que la de cualquier director de Hollywood. O sea, seamos sinceros, la realidad supera la ficción. Cuando se trata de querer maquillar algo, lo podemos hacer. Con palabras todo lo podemos justificar. Pero entonces entendamos esta frase y los contextos, porque vemos hoy por hoy que nosotros mismos la utilizamos para tapar cosas que están mal. Vámonos con un ejemplo para aterrizarlo a nuestra realidad, porque a mí me gusta que entendamos con cosas que nos pasan a todos y en todas las familias. Un hermano quien le presta dinero a su otro hermano, el otro con mucho amor recibe el dinero, hace su préstamo, obviamente con la condición de que debe ser devuelto, ¿no? Pues pasa un tiempo y aquel hermano que había pedido el dinero prestado no quiere pagar. No quiere pagar y el otro le reclama, le dice qué pasa, y este muy tranquilo le dice, no, somos hermanos, eso no está mal, yo no te voy a pagar, yo no tengo dinero, yo no te voy a pagar. Finalmente no le paga el dinero. El hermano que lo prestó con mucho amor le duele, se frustra, se siente traicionado, pero al final pasa el tiempo, esas no son cuentas de su rosario, incluso lo perdona sin que el otro le pida perdón. Pero aquel que cometió ese acto, que a veces puede ser con dinero y otras veces con otras cosas, de pedir prestado y después simplemente mentir y justificarse, en un acto de irresponsabilidad simplemente dice, no, yo no tengo nada que ver con eso. O sea, eso no está mal. Empezamos entonces a utilizar estas frases para yo decir, no, es que es mi hermano, eso es lo normal que debe de pasar. Sí, pero usted tenía un acuerdo. Usted sabe que lo que hizo no está bien. Una cosa es que la hubiera pedido regalada, pero usted pidió un préstamo. Y me empiezo a crear yo mi mentira al punto que muchas veces aquel que prestó el dinero
termina sin odio en el corazón y el otro es el que termina disgustado y molesto cuando es el que está debiendo. Nos ha pasado y con otras situaciones. Nosotros hacemos el error y pretendemos que el otro sea quien nos pida perdón. Señores, justificarnos no nos va a quitar el peso de la espalda. Hay que ser serios. Y cuando hablamos de esa gran frase, no hay que dejar fluir. Entonces, señores, la misma ciencia nos apoya a la iglesia y a nuestros valores y principios. Cuando usted dice voy a dejar fluir, un momentico, ¿qué vas a dejar fluir? Porque si vas a dejar fluir ese deseo ardiente de servir, de ayudar en tu iglesia, de ayudar al prójimo, ¡qué maravilla! Pero ¿qué pasa cuando yo quiero dejar fluir algo negativo? ¿O es que acaso se nos olvida que la misma ciencia nos demuestra de que no solo somos carne, de que somos una mente, de que somos emociones? Y que a veces estos pensamientos y esas emociones pueden ser retorcidas. ¿O es que se nos olvida que nosotros, además del amor, del respeto, podemos sentir también rabia, ira, enojo, odio? O incluso podemos tener un trastorno. Cuando tú hablas de dejar fluir hay que ser muy cuidadoso. Y lo digo porque increíblemente hay una línea muy fina entre cometer un error pequeño y cometer un error muy grande, porque es que yo quiero dejar fluir. Jóvenes, ustedes que me están viendo, cuidado con este tipo de cosas. Dejemos fluir lo que vale la pena. Pero cuando ese dejar fluir es algo que se puede llevar por delante a otra persona o incluso la vida de esa persona y puede traer consecuencias graves, no se puede dejar fluir. Hablemos de la sexualidad, por ejemplo, que vemos hoy en los jóvenes y entonces decimos, no, es que hay que dejar fluir. Entonces vienen, no, es que la iglesia nos condena. Yo creo que uno de los castigos más grandes que tenemos en la humanidad es que pecamos por desinformación. Entonces la iglesia nos condena porque hacer el amor es un pecado, todo lo ven mal. La iglesia no dice eso. Escúcheme bien, la iglesia no dice eso. Hacer el amor es un regalo de Dios. Es una bendición que Dios le dio al hombre. Por eso trae a la mujer, a la compañera, para que se complementen. Es la muestra de amor más profunda, que no la vas a hacer solamente con tus palabras, con tus abrazos, con tu cuerpo. Te entregas completamente a esa pareja. Y además, el Señor lo bendice todavía más y permite que sea fructífero. Lo que te están diciendo es que te tienes que guardar para esa persona indicada. Lo que te están diciendo es disfrútalo con ese compañero de toda la vida, con ese mejor amigo de las buenas y de las malas. No se trata de que lo veas como un happy hour. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y cuando hablamos de, por ejemplo, lo que pasó, pasó. Ojo. Ojo, porque somos el resultado de todas las acciones que cometimos antes. Hoy, en nuestra actualidad, nos invitan constantemente a vivir en el presente. Y sí, pero este presente es la realidad de lo que yo hice ayer, antes de ayer, hace un año, 10. Entonces tenemos que mirar eso con mucho detenimiento, porque lo que pasó, sí pasó. Puede que yo me trate de olvidar, pero puede haber consecuencias graves, como pueden haber consecuencias pequeñas, pero siempre hay consecuencias. Y a veces, tristemente, eso puede repercutir en mis hijos, en mis amistades, o en la vida incluso de un extraño que yo se la dañé por no medirme y pensar que la vida se trata de solo vivir. Entonces, si yo me quiero evitar estas situaciones tan incómodas, de estar reflexionando o tratando de identificar y haciendo mi examen de conciencia y no me quiero encontrar con estas cosas, ahí es donde viene la prevención. Ahí es donde viene ese llamado de la iglesia en modestia, calma, pausa, poco a poco. ¿Sí? Es un llamado a ser prudentes, a educarnos y ser más sabios, a escuchar consejo. Porque entonces si no nos vemos después en esta situación horrible de tener que mirarnos al espejo y que no nos agrade la persona que vemos. Y eso es muy triste. A mí me ha pasado muchas veces y sí, lo sé, es horrible a veces. Pero si no lo reconocemos, si no lo miramos, si no lo enfrentamos, no avanzamos. Y yo les quiero decir algo con esto. Todas estas excusas y estas frases que solemos utilizar de decir, no, tú no eres Dios. Ustedes no se dan cuenta que cuando nosotros decimos eso, tú no eres Dios, realmente Dios, ni la iglesia, ni el sacerdote han bajado a decirnos, eso que hiciste está horrible, eres el peor ser humano del mundo. Somos nosotros mismos.
Son nuestros pensamientos los que nos están diciendo, no me gusta quién está haciendo. Pero claro, es mucho más fácil culpar a la iglesia, es mucho más fácil culpar a Dios, es mucho más fácil culpar al sacerdote, cuando ni siquiera nos hemos acercado a una iglesia, a un confesionario. Entonces ahí hay que tener cuidado. Y eso lo que trata es de como anestesiar nuestra conciencia. Todas estas excusas y estas justificaciones, ay, no está mal. Claro, si yo normalizo todo y lo pongo a mi conveniencia es muy fácil. Pero ¿qué pasa cuando me lo hace la otra parte, a mí? Entonces ahí sí está mal. Hay que tener justicia. Y esta es mi opinión muy personal y la digo con mucho respeto, pero también con mucha contundencia. La vida me ha enseñado que en lo que es correcto, en lo que es la decencia, en lo que es la verdad, no puede haber grises, señores. Es blanco o negro. No puede ser verdad y mentira al mismo tiempo. Entonces nosotros tenemos que ser muy conscientes de eso y a la hora de empezar a excavar y arrancarle las capitas a esa cebolla y encontrar esos errores que hemos cometido, tenemos que parar de maquillarlos. Y sí, es un proceso que hay que hacer con dureza, pero es un proceso maravilloso, maravilloso porque vas a entrar en lo más profundo de tu ser, en tu corazón. Y lo más lindo de todo, lo más lindo, lo más hermoso, es que Dios siempre está ahí, con los brazos abiertos, diciéndote aquí estoy. Su amor es incondicional, incansable. Y es que yo les pregunto, si un hijo de ustedes, los que somos padres, un adolescente, qué sé yo, o un hijo grande comete un error muy grande, pensemos en un ejemplo, se choca, rompe el carro porque estaba tomado, lo que sea, o hace una ofensa horrible a su madre, no sé, y viene a pedirnos perdón con verdadero arrepentimiento, ¿ustedes no lo perdonarían? Yo sé cuál es la respuesta de ustedes también. Ahora imagínense Dios que entregó a su único hijo por nosotros. Es un amor que no se cansa de escucharnos, entendernos y guiarnos. El problema no está en la culpa, está en quedarnos en vivir en ella y no hacer nada. Señores, yo no necesito que la iglesia, que mi padre o que alguien venga a decirme esto está mal. Usted y yo en nuestro interior sabemos cuándo hacemos algo mal. Y por eso ese pensamiento es recurrente. Y por eso existe el dolor en el alma. Y por eso a veces no encontramos paz. Porque tenemos cargas y tenemos que perdonarnos. Dios ya está dispuesto a escucharte para perdonarte. Ahora, ¿qué vas a hacer tú para buscar ese perdón? Y poder perdonarte a ti misma. Piénsalo. A veces vemos a las personas haciendo tantas cosas como para distraernos, ¿no? Y aquí viene el tema del ruido del mundo. Hoy por hoy hay 20.000 actividades y cada vez surgen más tendencias, programas. Y yo siento que todo esto a veces nos aleja justamente de lo que nos dicen, no, tienes que estar súper presente, tienes que vivir el momento. Pero luego yo pienso que a veces hay mucha incoherencia entre estas enseñanzas y entre estas tendencias o ideologías, porque al final del día lo que buscan es poner nuestra mente en blanco, apagar nuestros pensamientos. ¿Y cómo hago yo para encontrarme conmigo misma? ¿Y cómo hago yo para reconocerme, para saber quién soy, si no es indagando en mi corazón? Ahora, eso no tiene que ver con que no respiremos, con que no hagamos pausas, no, por supuesto, es parte de. Pero cuando se trata de distraer tu mente, tus escrúpulos, tu conciencia, eso te está aislando de lo que necesitas para poder perdonarte. Entonces una cosa no te va a ayudar con la otra, no vas a encontrar paz si no trabajas en lo que te duele. Y para eso tienes que hacer todo un proceso interior bien hondo, donde tienes que entrar en lugares que a veces son muy oscuros de nuestro ser y de nuestra personalidad. Y ahí es cuando yo pienso que al final del día hablamos hoy de muchas cosas que la iglesia siempre nos ha presentado. Hoy decimos, no, tienes que abrazar el dolor. Y esa frase me encanta. Y es verdad. No es evitarlo, no es evadirlo. Hay que atravesarlo, como lo hemos dicho en este programa. Pero cuando te hablan de abrazarlo hoy como ese nuevo pensamiento, no es más que el dolor de tus pecados.
El proceso del perdón empieza con la identificación, veo ese error, veo esa acción, lo reconozco, me reconozco, lo abrazo, es decir, tengo dolor de mis pecados. Ahí es donde me quiebro. Es una parte muy dura, es una parte triste, pero es una parte sumamente poderosa. Ahí es cuando de verdad asumo lo que hice. Esto es para valientes, óigame, esto no es para los que quieren pasar la página. Y entonces empezamos realmente a tener lo que nos dice la palabra, y ahora nos lo llaman de muchas maneras, pero no es más que un corazón contrito, un corazón arrepentido. Y eso es lo que Dios busca. Miren, desde los principios de la historia siempre ha pasado lo mismo. Y es que buscamos culpar a otros. Esa es una de las distracciones más grandes que tenemos con el tema del perdón. Y es que nos queremos excusar. Y buscamos cualquier excusa para hacerlo. Miren, hoy habla la gente, no, es que los políticos, esos ladrones, se roban todo. No, es que estas personas que dicen esas cosas tan feas. Y estamos criticando el robo y estamos criticando esto, y en nuestra casa tratamos a nuestros seres más queridos de la peor manera. ¿O dónde me dejan cuando criticamos esos robos de los políticos y después vamos al supermercado y de repente está la señora abriendo el paquetito de galletas y se lo come, y después le da un yogurcito al hijo y al final no pagamos, señora? Yo me pregunto, entonces robar está solamente bien cuando es poquito, y si es mucho, ahí sí es un tremendo pecado. No, y usted y yo lo sabemos. Si tiene mucha hambre, cómase la galletita, pero lleve la cajita al final y páguela. Así sea $1, $2. Lo importante es la conciencia que yo tengo de dejar de hacer algo que está incorrecto. La solución a este problema que tenemos es empezar por el principio. ¿Cómo yo evito todas estas cosas que me hacen daño y me hacen normalizar lo que no está bien? Hagámonos conscientes de esto todo el día, eduquemos a nuestros hijos. No es que tú puedes hacer lo que tú quieras porque eso es lo que está bien. No. Un momentito, afuera hay más gente. Si hacer lo que tú quieras va a lastimar a otro, va a poner en riesgo la vida de otro, no podemos hacer lo que querramos. Si no, entonces este mundo se nos va a acabar en 3, 2, 1. Y miren, con esto me voy al origen de los tiempos. Porque fíjense, estamos hablando de todas estas situaciones que pueden pasar hoy en día, pero hablemos del origen de los tiempos. Adán y Eva. Pensemos en Adán y Eva. Miren, a mí me da pesar esta historia, de verdad, lo digo. Yo siento mucha compasión por Eva, sobre todo, porque tenían todo a su disposición, sin dolor, sin preocupaciones, tranquilidad, el fruto que quisieran a su disposición. Y solo había un arbolito que no podían tocar, uno solo. Y caen ante esa única tentación, cuando el enemigo va y los trata de convencer. Y ella cae. Qué triste. Qué triste que, pudiendo disfrutar de la vida, elegimos esa única posibilidad para equivocarnos. Ahora, lo complejo es que hoy en día tenemos muchas más posibilidades de equivocarnos y muchas más tentaciones. Por eso es que tenemos que prevenir y ser más conscientes de lo que hacemos y cómo lo hacemos, de lo que decimos y cómo lo decimos. Ahora, volviendo al tema del perdón, Eva no solamente dice que sí la come, sino que se la da a Adán y lo hace pecar igualmente. Pecan por desobediencia, por desconfianza de Dios, creyéndole a la serpiente. E inmediatamente salen a esconderse en los arbustos, muertos de vergüenza, que ojo, ese no es un sentimiento que Dios quiere para ti. Ese es el sentimiento de gozo del enemigo, que lo disfruta mientras te ve ya caído en el hoyo. Dios no quiere eso para ti. Dios los empieza a buscar porque está preocupado por su relación con ellos. Entonces Eva lo primero que hace, es la serpiente. Le culpo al otro. La serpiente fue la que me convenció. Y luego sale Adán, fue Eva, la mujer que tú me diste. Analicemos esto, llegamos al punto de culpar hasta a Dios a veces. Estoy haciendo
una comparación de nuestra actualidad. Hoy por hoy decimos, ay Dios mío, pero es que tú permitiste que esto sucediera. Dios nos da libre albedrío. Y todos caemos una y otra vez en distintas situaciones. No se sienta solo en este camino. Aquí estamos todos, somos unos miserables pecadores. Pero Dios todavía nos ama. Entonces Él busca a Adán y Eva y lo único que Él quería escuchar era, Señor, perdón, fallé. Pero lo que escucha son excusas del uno al otro pasándose la culpabilidad. Qué triste, porque fíjense, así empiezan los inicios. Pareciera que tuviéramos una habilidad extraordinaria para excusarnos constantemente. Excusa como hoy en día son distintas. Hoy los chicos nos dicen, o nosotros los adultos, no es que todos los hacen, entonces pues yo también. Es que no era tan grave, o sea, no es para tanto. Esa es muy típica, es que exageras un poco. Ay, Dios me va a entender, ay, Dios sabe cómo soy yo. O esta que a veces hemos usado y decimos como, es que yo no quería hacerlo, pero pasó. O sea, yo de verdad, te lo juro, mi ser más profundo no tenía la más mínima intención, pero estas cosas suceden. No, señores, fallé y punto. Eso es todo. Dios no quiere que le des un discurso en que le expliques cada detalle, ya Él sabe lo que sucedió. Reconoce tu culpa y empieza a ver si es posible rectificar. ¿Cómo enmiendo yo esto? Entonces empezamos ahí el proceso real de perdonarnos. Porque es que mientras estemos echando la culpa al otro, no vamos a llegar a ninguna parte. Es un acto de irresponsabilidad con nosotros mismos. Yo creo que es un acto de falta de amor propio, de amor a Dios. Y lo peor de eso es que esas son las cargas que no nos dejan vivir realmente tranquilos. Nos ponemos como en el modo avión. Si han visto en el celular cuando ponemos modo avión o modo silencio, igualito. Es un modo automático que yo me hago literalmente el de la vista gorda y me olvido de todo lo que hice. Claro, porque es que encontrarse consigo mismo requiere pensar. Y cuando tú piensas, piensas tanto en lo bueno como en lo malo. Pero tú no quieres pensar en lo malo. ¿Por qué? Porque me da vergüenza, porque es horrible, porque... Pero arriésgate, lánzate. Al final del día este es el verdadero encuentro con la verdad, contigo mismo y con la misericordia de Dios, que es lo mejor al final del día. Hoy nos habla mucho de la zona de confort. Bueno, te cuento que perdonarse es un acto de profunda incomodidad. Si tú quieres estar cómodo, vete a sacar excusas y vete por la vida diciendo que, no, con el relativismo y normalizando cada error, pero te garantizo algo, no vas a vivir en paz, porque tus propias acciones se van a encargar de oscurecer tus días. No se trata de los demás, no se trata de la iglesia, no se trata de que Dios te quiera castigar. Dios te quiere redimir, Dios te quiere salvar, que eso al final es la verdadera libertad, cuando soy capaz de renacer de mis propios errores. Dios es un Padre de amor. No es un Padre que busca darte una consecuencia para hacerte sentir mal. Las consecuencias no las buscamos nosotros, pero somos tan osados o nos hacemos los tan desentendidos que decimos, no es que Dios es malo, mira cómo me castiga. ¿Estás seguro de que fue Dios? ¿O fue lo que tú hiciste? Y aquí entonces cuando yo empiezo a pensar en más situaciones reales, en ese padre que de repente faltó al partido de su hijo, de soccer, o de béisbol, llámese cualquier deporte. Y de repente llega a casa y el hijo está llorando. No es para tanto. No era un torneo importante. Ya iré a otro. Ese hijo que está llorando no es un castigo de Dios para ti. Es un llamado de atención que te está diciendo, oye, esto no está bien. Cuando amamos verdaderamente a alguien y hacemos algo y eso nos duele, es porque realmente sabemos que algo hicimos mal. Porque si no, no te dolieras, estuvieras tranquilo, plácido. Dios te da ese conocimiento y ese discernimiento de lo que está pasando a través de su Espíritu Santo para que tú digas, se me pasó la raya.
así no debía actuar. Entonces, eso es una oportunidad para que ese padre mire a ese hijo, lo siento, hijo, lo abrace. Es una oportunidad para él crecer, pero también para él asumir, sí, fallé y estoy excusándome, que yo creo que es todavía peor que las excusas, porque muchas veces en la realidad y la cotidianidad se nos hace imposible asistir a ciertos eventos. Eso es real, pero justificarnos cuando hemos lastimado a un ser querido, casi que haciéndole sentir que a veces, como en el caso de los hermanos, es la culpa del otro, por favor. O pensemos en esta chica popular, hermosa, que de repente tiene muchos pretendientes y a alguien que la amó mucho, que la respetó, que la cuidó, le rompe el corazón de una manera muy fea. Ese llamado, esa culpa que le está rondando en la cabeza no es más que esa oportunidad de que ella se salve, de que ella pueda reinventarse, de que ella se perdone. Y quizás ella no entiende por qué siente esa incomodidad o tiene una pareja y la otra, y a veces es eso. Perdónate. Pídele perdón a Dios. Arrepiéntete de eso que hiciste. Cualquiera de nosotros puede caer en eso. Entonces, ámate, ama a Dios, haz las cosas como son. Y si es posible, muchas veces, y digo, porque a veces tristemente no podemos enmendar lo que ya ha sucedido, pero hay otras veces que sí, podemos darle un tono o un final distinto a la historia. Por ejemplo, con los que a veces no vamos a misa, ¡ay Dios! Y entonces ese joven dice, hoy no fui a misa, ¡ay, pero ya nadie más fue a misa! Entonces, ¡ay, no me voy a sentir culpable! Pero tú sabías que tenías que ir. Tú sabías que era tu encuentro con Dios. Tú sabes que al que dejaste plantado fue a Él, al que más te ama, al que te regaló la vida, tu Creador, al que te bendice cada día. Entonces, ¿qué debo hacer al respecto? Confesarlo, sí. Y aquí viene el gran sacramento de la reconciliación. Ese regalo que Dios nos da para que realmente encontremos la salvación. Y sí, ya sé que allá afuera hay un montón de gente que me va a estar mirando y me van a decir cosas como, pero Katy, es que, ay, no todo es necesario confesarlo, la iglesia lo que quiere es castigarte, estamos todos condenados, Dios no nos ama. Pero eso es mentira. Las puertas de las iglesias están abiertas hasta para los ateos, para las personas de otras religiones, para las personas que no creen en los preceptos de nuestra iglesia. ¿Y venimos a justificarnos con eso? No, los confesionarios están ahí dispuestos en todas las parroquias para todos, sin importar lo que hayas hecho. Y miren, con esto me voy a un tema de la realidad que vuelve y nos soporta la realidad a los principios de la iglesia. Y muchas personas me dicen, pero es que yo no necesito de una sucursal para que Dios me perdone y yo poder perdonarme. Y hablo directamente con Él. Es que ¿para qué voy al confesionario si ese padre es tan pecador como yo? Todas estas excusas que siempre nos dan. Pero señores, los confesionarios no son un juicio. Los padres no están ahí para enjuiciarte. Los padres no están ahí para decirte, ¿y tú por qué hiciste esa cosa tan horrible? Eso no pasa en los confesionarios. Y yo estoy hablando de mi experiencia, no de lo que me contaron. Los padres ahí están consagrados para ser los oídos del Señor. Y es Dios quien nos escucha y nos perdona y nos absuelve a través de ellos. Y a veces, incluso en su infinita misericordia, esos sacerdotes nos regalan hasta un consejo, sabio y lleno de amor. De los confesionarios no sale la gente molesta, amargada, deprimida. Salen libres. Porque la verdad os hará libre. Y decirla y enfrentarla es lo que al final nos da esa paz. Entonces, ¿cómo yo voy a perderme de esa oportunidad maravillosa de entrar ahí y confesarme? Y miren, con esto le hago un llamado a todos, porque el otro día hablaba con una persona y me decía, no, en este tema de que yo me confieso conmigo misma, con Dios, y me hablaba de su terapia, porque esto es un caso real de alguien que conozco, va al psicólogo, cosa que me parece maravillosa. Yo pienso que los psicólogos, los psiquiatras
son un regalo de Dios para nosotros aquí en la tierra y como ellos mismos dicen, todos deberíamos tener uno, incluso ellos tienen uno, porque nos guían, nos ayudan a entendernos, a conocernos más. Pero para eso volvemos a lo mismo, todo lo contrario, a querer dormirnos y apagar los pensamientos, es a estar activos en nosotros mismos, en nuestra espiritualidad. Y yo decía, pero es increíble cómo la gente hoy por hoy se siente más cómoda contándole sus pensamientos más retorcidos a un psicólogo, pero no puede ir a un confesionario donde ni siquiera le ven el rostro. Yo decía, ¿pero por qué? Esto para mí es un poco contradictorio. Y fíjense, vuelvo y repito, estoy totalmente a favor y aplaudo la labor que hacen los psicólogos y los psiquiatras. Pero al sacerdote no se lo cuento porque ese es pecador. Pero bueno, le acabas de contar al psiquiatra que has tenido unos pensamientos horribles que te asustan a ti mismo de lo que puedas llegar a ser. O pensamientos suicidas o qué sé yo. Pero al sacerdote que tiene literalmente es secreto de confesión, o sea, un compromiso, una promesa ante la iglesia profunda y total, no soy capaz de contarle los pecados. Pero ¿qué es lo que nos pasa? Entonces ahí es cuando me viene el pensamiento a mí, nos han sembrado en la cabeza un montón de creencias erróneas de lo que es la iglesia. Totalmente equívocas. Entonces ahí Dios no es ningún juez rudo que te va a maltratar. Él lo que quiere es que vuelvas a Él. Él lo que quiere es invitarte a que lleves una vida de paz y de bendiciones. Y de eso se trata esa confesión. Y a veces decimos, no, esos padres, esos sacerdotes, los padres, incluso las monjitas, tantas personas que llevan una vida religiosa, es increíble, hasta ellos se confiesan constantemente y a veces uno dice, pero esta monjita, por amor a Dios, que sirve todos los días, que vive en la pobreza, en la modestia, en el servicio, ¿qué va a confesar? Y se confiesan por ese amor a Dios. Y miren, con esto me voy a un ejemplo de la historia, porque vamos a tocar la historia, porque a veces creemos, no, eso es lo que me dicen. Ejemplo real, San Juan de Nepomuceno, sacerdote del siglo XIV. El rey de esa época, Wenceslao, literalmente lo torturó y asesinó por no contarle los pecados de su esposa, la reina Sofía. Ese sacerdote no le importó literalmente morir por el secreto de confesión. Por esa razón, San Juan de Nepomuceno es el patrono de los confesores y del secreto de confesión, porque prefirió morir como mártir antes de revelar los pecados de la reina Sofía. O sea, el compromiso que tiene la iglesia con esto y el respeto que hay a la vulnerabilidad humana es enorme. Es enorme. No es escucharte para burlarte, no es que el sacerdote tiene derecho ni siquiera de contárselo a otro sacerdote, ni a otro sacerdote, ni al papa, ni a la policía, a nadie. Lo que sucede ahí es simplemente un instrumento del sacerdote de esa confesión entre la persona y Dios. Punto. Es como imagínense esto, es como ir a dar la cara ante tu padre cuando te equivocas. Así de simple. Porque si yo me puedo arrepentir en casa, yo puedo tener dolor de mis pecados en casa, pero cuando yo voy ahí con pena, con miedo, y a veces uno va como así, literalmente yo me siento a veces así como chiquitita, como ay Dios mío, ¿qué me van a decir? Y luego escucho las palabras del Padre. Hija, Dios te ama. Qué lindo que estés arrepentida, Dios te está escuchando y Él te absuelve de tus pecados. Y luego te dice, no vuelvas a pecar. Esa invitación de tú puedes, sal de aquí y lleva a Jesús en tu corazón. Y allí es donde empiezo yo a perdonarme. Cuando yo soy capaz de meterme en los mundos más difíciles y en las oscuridades más grandes con tal de poder soltar esa culpa que no me llena, sino que me roba la paz. Señores, los confesionarios están abiertos para todos, no los dejemos vacíos. El Padre Pío duraba más de 12 y a veces hasta 14 horas ahí en el confesionario escuchando y escuchando. Y a veces los juzgamos sin compasión y no nos ponemos a pensar de esos sacerdotes que duran tantas horas ahí. En algo que yo acá, desde mi humanidad, porque yo no soy religiosa, se los digo, yo creo que es un trabajo durísimo, tóxico, difícil, cansado y además gratis. Nadie te va a pagar por ello.
Tiene que salir uno de ahí perturbado a veces, incluso por tanta información. Y me estoy poniendo yo en mis zapatos, esta es mi opinión. Yo digo, Dios mío, no quisiera estar en un confesionario. Y nosotros, en vez de agradecer esa oportunidad, nos quejamos. Y nos decimos, pero ¿cómo nos vamos a quejar? Si esto es una bendición que nos está dando Dios. Ahora, sí es cierto que hay veces que no estamos listos para confesarnos y para perdonarnos. ¿Qué hacemos con esos pecados que no somos capaces de confesar? Yo no soy Dios, yo no soy nadie, una figura importante de la religión, de nuestra iglesia. Lo único que te puedo decir desde mi humilde corazón es háblalo con Dios. Confiésale al Señor desde tu corazón ese arrepentimiento que tienes. Yo sé que el Señor en su infinita misericordia te va a escuchar y pídele en oración constantemente que te dé la valentía para presentarte ante Él en su casa a decirle aquí estoy, lleno de dolor, lleno de tristeza por lo que hice, pero te amo y estoy arrepentido, dame una oportunidad. Perdóname, Señor. Siempre en oración, constante y llena de mucha fe. Miren, con esto pienso en algo muy bonito y es en dos discípulos del Señor, Pedro y Judas. Los dos cometieron errores contra nuestro Señor Jesucristo. Los dos pecaron. Uno lo traicionó y otro lo negó 3 veces. ¿Cuál fue la diferencia entre uno y el otro? Judas no creyó que Dios lo perdonaría. Judas no creyó que Dios lo perdonaría. En cambio, Pedro lloró y se quebró con el dolor en el alma por lo que había hecho. Y en ese momento sublime, cuando lo pudo ver a los ojos después de haberlo negado, sin decirle nada, lo dijo todo. Sufrió, lloró y nuestro Señor lo vio y vio su arrepentimiento y lo perdona y después lo hace la piedra y base sólida de nuestra iglesia. En cambio, Judas tomó otro camino. Ahí es cuando tenemos que entender que la culpa, como les dije desde el principio, no es nuestro enemigo. Es un despertar, es un llamado a accionar y a rectificar. Señores, estamos llegando al final de este programa y quería terminar con una frase del Papa Francisco que me encantaba y que tiene que ver con el tema de hoy, y es que Dios no se cansa de perdonar. Somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. Y en eso tiene que ver con perdonarnos a nosotros mismos. No nos cansemos de mirar al cielo y decirle al Señor, perdóname. No nos cansemos de confesar lo que hemos hecho que sabemos no está bien. Él siempre nos va a decir que sí. Él sabe la verdad. Él ya sabe lo que hiciste. Solo ve y preséntate ahí, que te garantizo no te vas a arrepentir. Luego de eso, denle gracias al Señor, porque su amor es infinito. Y con esto quiero terminar. Señores, si este episodio les llegó al corazón, si sabes de alguien que quizás está pasando por un momento muy duro y que no ha sido capaz de perdonarse, compártelo, ayúdalo, dale las reflexiones que te quedaron de este día. Todos pasamos por esto constantemente y a veces necesitamos a un alma buena que nos traiga un poquito de luz a nuestras vidas para poder darnos cuenta de que se trata de el perdón y que lo tenemos que buscar y que tenemos que hacer algo con él. Como les digo siempre, aunque lo engañoso es atractivo, siempre será mejor elegir lo correcto. Que Dios nos bendiga, que Dios los bendiga, que la paz y el amor del Señor nunca nos falte. Un saludo muy especial para todos los que nos apoyan y nos siguen. Hasta la próxima.